nuevamente. Bienvenidos a este webinar titulado Análisis estadístico de las pruebas. Para hoy, nuestro recurso, el doctor Julio Rodríguez Torres, quien es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadísticas. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría y su doctorado en Estadísticas en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Se desempeñó como investigador asociado en el Educational Testing Service de Princeton y como profesor adjunto de Estadística de la Universidad de Princeton en New Jersey. Preside el Comité de Redactores de la Prueba de Certificación de Maestros, conocida como PCMAS, y es asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Coordinó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico desde el 2005 hasta el 2015. Sus líneas de investigación son avalúo del aprendizaje estudiantil y modelos estadísticos. Bienvenido, doctor Julio. Gracias por estar aquí apoyando nuestras actividades. Muy bien, buen día a todos y a todas. Un saludo especial al doctor Luis Donato Jiménez, que lo veo por ahí, que siempre ha sido un poco mi compinche en estas actividades. Así que saludo. Voy a anunciarles que también el diciembre 6 voy a ofrecer un taller sobre Intellectual Statistics para la gente, los profesores, los docentes que les interese investigar, estudiantes graduados también, y que les interese el aspecto cuantitativo. Les voy a hacer la presentación de un recurso particular, nuevo, en el ámbito del análisis estadístico. Así que voy a proceder a apagar mi cámara para entonces comenzar la presentación de hoy. Gracias, doctor Rodríguez. Aprovecho para recordarles a nuestros participantes que cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat. Mi nombre es Gloria Durán, voy a ser la moderadora y le llevaré sus inquietudes al doctor Donato cuando sea pertinente. También pueden activar su micrófono cuando estemos en la sesión de preguntas, así que siéntanse también en la confianza de participar en este webinar. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Julio Rodríguez, que disfruten de esta actividad. Buen día. La primera pregunta es, ¿se está viendo? Se está viendo. Bien, yo voy a estarme moviendo de la presentación a uno de mis cursos en Moodle, así que en algunos momentos voy a quitar la presentación y entonces ir a la parte específicamente de Moodle. Los objetivos de este taller están delineados en términos de identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva. Una vez uno la ha construido, la ha subido a Moodle, la ha administrado, los estudiantes la han tomado, pues van a ver que se presentan una serie de información estadística muy útil para analizar la prueba. Más allá de adjudicar una puntuación, que el mismo Moodle le adjudica la puntuación, pues uno también debe revisar la prueba en términos de su dinámica estadística, su concepto psicométrico. Así que alguna de la información psicométrica se va a presentar aquí de pruebas objetivas. Estamos un poco más o menos mencionando pruebas objetivas tipo opciones múltiples o cierto o falso, pero aplica a otras también. Y vamos a aplicar estos conceptos con un ejemplo específico de Moodle. Cuando ustedes dan una prueba, ¿verdad? Y entran a Moodle, aquí es que voy a entrar a mi curso. ¿Están viendo esta aquí? ¿Están viendo esta pantalla? Sí, la estamos viendo. Vamos a entrar a este examen parcial que yo ofrecí el semestre pasado. Así que esta sería lo que usted ve en aquella transparencia.
Y entonces aquí, en esta herramienta, ¿verdad? Menú de acciones, usted va a ir a la parte de estadísticas de esa prueba. Y va a aparecer pues toda esta información del cálculo de las estadísticas, cómo se llamó el examen, el curso, el día que se ofreció, ¿verdad? Etcétera. Cuando se cerró, el tiempo disponible que tuvieron los estudiantes. Este fue un examen de 17 ejercicios de opciones múltiples y le da toda esta información con relación a la prueba global, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo varios de estos elementos psicométricos, estadísticos, y entonces aquí le empieza a hacer un análisis ítem por ítem. Así que vamos a estar viendo la parte general de la prueba y la parte de cada ejercicio. Vamos a estar discutiendo cada uno de esos elementos. Bien. Así que ya vimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos aquí en ese examen, el reporte de estadística del examen contiene el número total de intentos completados, calificados. Fueron 19 estudiantes en este caso. El promedio de los primeros intentos, porque usted puede tener un examen para varios intentos. O sea, que el estudiante lo pueda contestar en 2 intentos. Puede darle oportunidades. En este examen solamente era una oportunidad, porque el promedio de los primeros intentos y de todos los intentos pues puede variar si se da más de una oportunidad. Si se da más de una oportunidad, usualmente el promedio de todos los intentos tiende a subir, ¿verdad? Así que en este caso, fíjense que el promedio de los primeros intentos es de todos los intentos, la calificación media de los últimos intentos y la calificación media de los mejores intentos fue igual porque solamente hubo un intento. Así que si uno le da 2 oportunidades, 3 oportunidades al estudiante, pues va a ver que esas estadísticas cambian y usualmente aumentan. Pues aumentan porque el estudiante pues va a mejorar su puntuación porque a lo mejor va a ir a cotejar ese contenido, ¿verdad? Pensando de la buena manera, o de la mala manera podría ser que el estudiante pues consiga información de otros compañeros y conteste entonces su examen utilizando esa información y lógicamente va a mejorar su puntuación. Así que ahí esos porcientos pueden variar. La mediana, la desviación estándar, la simetría de la distribución, la kurtosis, el coeficiente de consistencia interna y el error ¿verdad? El error y el error estándar de medición. Esos son algunos de las estadísticas que aparecerían en la primera parte con relación a la prueba total. Vamos a ir discutiendo cada una de ellas. Y entonces, aquí yo tengo el ejemplo de la prueba que les mostré, que en este caso, pues, ahí dice que el promedio fue 84.25, el promedio del grupo, lo cual significa que fue un buen promedio para el grupo, y fue el mismo para todos los intentos porque solamente hubo ¿verdad? Se ofreció una sola vez, una oportunidad de tomar la prueba. Tenemos la mediana, la desviación estándar, ¿verdad? Toda la información que aparecía arriba, ahora aquí está con los valores que se obtuvieron en esa prueba. Y vamos a ir viendo cómo analizar cada uno de ellos. ¿Verdad? En este caso me interesaba mucho el error estándar, que les voy a mencionar más adelante. Este error estándar es importante en un examen. Otro es el coeficiente de consistencia interna, que en este caso fue 84.11, que es una medida importante también. Estas 2 medidas son muy importantes en una prueba, ¿okay? Porque me dicen mucho de la calidad de la prueba. Y entonces aquí, cuando vemos el análisis de los ítems, ustedes se fijan que hay, por ejemplo, unos ítems que están
destacados en color rosa en este caso, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante. ¿Cómo los vamos a atender? Así que básicamente esta sería el examen ya real, ¿verdad? Que tomaron los estudiantes. Doctor Julio, ajá, tenemos a alguien que levanta su mano. ajá, Podemos darle paso a George Otero. Por favor, ajá. puede activar su micrófono. Sí, muchas gracias. Es que yo veo bien pequeñito donde usted está ahora y no, estoy en Moodle, pero no veo cómo llegar a la parte de la estadística, si me hace favor. O sea, pero usted está en Moodle en su computadora. Sí, estoy tratando de descifrar al lado izquierdo, me imagino será... o sea, pero lo que le pregunto es que si usted está, lo que quiere es que yo le diga cómo llegué ahí. Sí, exactamente. Ok, yo tengo el examen aquí, ¿verdad? Dice examen parcial y final. Sería la parte donde yo estoy para analizar el examen. Y este es el examen que yo ofrecí, ¿verdad? Esta sería la actividad que yo creé. Los estudiantes tomaron el examen. ¿Va viendo? Sí, sí. Voy aquí y entonces aquí en este botón es que yo pulso y voy a donde está aquí estadísticas, que me va a dar las estadísticas de esa prueba. Yo estoy en un examen mío y ¿cuál es el botón que usted le da? Voy a este botón de acciones aquí, menú de acciones, que está al lado derecho, que es como una ruedita, ¿verdad? Sí. Pulso ahí y entonces en este menú voy a estadísticas. A estadísticas y ahí le van a aparecer las estadísticas de la prueba, que son las que estoy presentando ahora. Ah, sí, ya lo encontré. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues entonces déjenme volver porque ya tengo aquí las estadísticas de esa prueba que quiero entonces ir viendo con ustedes y vamos entonces aquí a la presentación, ¿verdad? En este caso, pues vieron cómo llegar ahí y ya el compañero hizo su ejercicio y pudo lograrlo, ¿no? Pues entonces aquí en lo que tenemos es, por ejemplo, de las preguntas, de todo el examen tenemos bueno, para las preguntas, ¿verdad? Las primeras eran para el examen general. Para cada pregunta entonces usted va a tener el índice de facilidad, que en teoría psicométrica se conoce más como el índice de dificultad, pero aquí en Moodle le llaman el índice de facilidad. Y un poco es más fácil interpretarlo como lo dice Moodle que como lo dice la teoría psicométrica, porque la teoría psicométrica habría que interpretarlo de manera inversa. O sea, a mayor un índice de dificultad, más fácil es el ítem. Ve que se interpreta al revés. Aquí, a medida que el índice es mayor, pues es más fácil. Desviación estándar de cada ejercicio, la calificación aleatoria estimada del ejercicio, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria de cada ejercicio, que sería esto que está aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, para este ejercicio, el índice de facilidad fue 84.21%, lo que me dice a mí que el ítem fue fácil. Vamos a ver más adelante cómo se interpreta, ¿verdad? En este caso es fácil, porque hay una tabla para interpretar cada uno. La desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada. Básicamente la calificación aleatoria estimada es la probabilidad de adivinar que tiene el ítem, porque como tenía 5 opciones, pues la probabilidad de adivinar es 20% y esa es la calificación aleatoria estimada, lo que se computa ahí. La ponderación deseada, pues en este caso, la ponderación deseada, pues en este caso, ¿verdad? Como son 17 ítems, es que cada ítem aporta 5. Eso da 5 puntos. Eso es lo que aporta cada ítem, el peso que tiene el ítem, ¿verdad? Ponderado en el examen.
Claro, en este caso, si usted tuviera un examen donde había un ítem que tiene más peso que otro, pues entonces esa ponderación cambia. ¿Okay? Que posiblemente, ¿verdad? Doctor Julio, Entre dos grupos. El grupo de alta habilidad. Ajá. el audio se está entrecortando. ¿Podría repetir la última parte que dijo? No se escuchó nada. Bien. Lo que dije de cuál, de la ponderación deseada. Sí, desde Bien, el peso. El peso efectivo. Sí. Ok, bueno, no, del peso efectivo no he dicho nada todavía, o sea, simplemente lo mencioné. Lo que pasé entonces fue al índice de discriminación porque peso efectivo no. Pero sí el índice de discriminación. El índice de discriminación. Se cortó nuevamente el audio, no le estamos escuchando, doctor Julio. Doctor Julio, ¿nos oye? Parece que hay un inconveniente con la conexión a internet. Doctor Julio, ¿nos escucha? Nosotros no le estamos escuchando. Sí, yo los escucho a ustedes. No, pues el audio se cortó nuevamente y nos quedamos en la ponderación deseada. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora le escuchamos. Bien. Nada, voy a volver. Me excusan, estos son problemas que no están bajo mi control, ¿verdad? Claro que sí, no se preocupe, estamos aquí, entendemos las situaciones de conectividad, así que nada, Sí, continuamos. Yo creo que sí se puede repetir desde la explicación de ponderación deseada, ¿verdad? Que era el peso que claro. cada cosa, porque yo creo que ahí fue que se empezó a entrecortar. ¿Ahora me escuchan, Joel? Sí, ahora está mucho mejor. Es intermitente, es lo que pasa, ¿verdad? Pero cualquier cosa, Gloria avisa. Ok, muy bien. En este caso, todos los ítems tenían una puntuación de 2 puntos, o sea que era 17 ejercicios, 34 puntos, pues cada ítem aporta 5.88% a la puntuación total. Esto quiere decir que si usted tuviera un examen donde algunos ejercicios tienen mayor peso que otros, que eso puede ocurrir, ¿verdad? Por la dinámica de la prueba, el tipo de ejercicio, que posiblemente se haga análisis versus un ejercicio que es de memoria y usted quiere que el de análisis tenga más peso que el de memoria, pues usted puede darle una ponderación, ¿verdad?, diversa a cada ítem, pues esa ponderación puede variar. En este caso, todos los ítems, los 17 ítems, tienen la misma ponderación. Doctor Julio, ¿puede subir la presentación nuevamente que se cerró? Sí, qué raro. O sea, se cerró la presentación, sí. Y a veces cuando hay algún problema de conectividad, a mí me ha pasado en Meet que pues, uno de los elementos es que se cierra, ¿no? Y de hecho, gracias. Esta es la primera vez que me ocurre esto. Sí, es raro, es raro. Sí, yo vivo en un área que tengo mucho problema de conectividad, ¿verdad? Así que, y tengo Liberty, claro, así que, no sé. Bueno, la ponderación deseada en este caso, que eran 17 ejercicios, todos tienen la misma ponderación porque es el mismo peso cada ejercicio. Cada ejercicio contribuye 2 puntos a la puntuación total, ¿verdad? Que sería 34. Así que la ponderación es igual. Si yo hubiese determinado que el ejercicio 5
tenía un valor doble, quizás triple, porque era más difícil, pues eso yo lo decido cuando, ¿verdad?, construyo la prueba, y entonces esa ponderación podría variar. Así que en este caso, cuando cada ejercicio tiene el mismo peso en el examen, la ponderación es igual. En este caso, ese valor se determina dividiendo los 2 puntos de cada ejercicio entre el valor total de la prueba, que es 34, la puntuación total, y eso me da 5.88. El índice, les había dicho que el índice de discriminación es una medida muy importante porque me habla un poco de la calidad del ítem. Si ese ítem realmente discrimina bien entre los estudiantes de mejor habilidad y los estudiantes de baja habilidad. Y esto es importante porque es una medida que me habla un poco de la calidad del ejercicio. Así que vamos a estar viendo más adelante detenidamente este índice. Y también la eficiencia discriminativa está centrada en que, ¿verdad?, si ese ítem en el índice de discriminación. Vamos a estar viendo esto más adelante, parte por parte. Ok, déjenme. Y esta sería la información gráfica que produce la estadística de Moodle, y me compara aquí el índice de facilidad del ítem con el índice, con la eficiencia discriminativa, que es la última columna. Y si ustedes se fijan aquí, este ejercicio, ustedes dicen, bueno, no tiene eficiencia discriminativa. Este es el ejercicio 7. El ejercicio 7 tuvo una eficiencia discriminativa negativa. Por eso fue detectado como un ítem que quizás tenga algún problema, alguna dificultad que habría que analizar, porque tiene una eficiencia discriminativa negativa, pero este la tuvo positiva, pero bajita, ¿verdad? Y también fue detectado. Así que fue este que está aquí, y posiblemente este tenga problemas en el examen. Y entonces yo tengo que determinar cuál fue el problema del ítem cuando yo lo revise. Así que ya ahí me está indicando que hay unos ítems que podrían tener algún tipo de problema en esa prueba. Si ustedes lo ven aquí, por ejemplo, en el examen, ¿verdad? Cuando vamos al examen, aquí tengo tres ejercicios, ¿ves? El 7, el 10 y el 14, que tuvieron una eficiencia discriminativa y una índice de discriminación, en este caso bajito, ¿verdad? 10.74%, 10.77%, y el índice de discriminación es negativo, que fue un ejercicio que pudo haber dado algún nivel de conflicto para poderlo entender, y yo tendría que revisarlo. Así que ya ahí me destaca 3 ejercicios que es importante que se revisen en este caso, ¿verdad? Bien, vamos ahora a empezar a definir algunos de los... Doctor Julio, se volvió a ir el audio. Sí. No le estamos escuchando. Qué problema. Permiso, pero yo no perdí audio, lo oí todo el tiempo. Yo también lo oí todo el tiempo, Gloria. ¿Me han escuchado? Estamos compartiendo dificultades. O sea que me han escuchado la mayor parte. Sí, por lo menos esta última parte, Julio, por lo menos yo creo que coincido con el profesor Otero, que la oímos completa. No sé si el resto de los compañeros también. Sí, eso es cierto. Yo la escuché. Ok, pues gracias, porque me pongo un poco nervioso con esto. Ok, pero son ¿verdad?, problemas que no están bajo mi control. En la calificación promedio, es el promedio porcentual de todos los estudiantes. Entonces, se esperaría que lo que se conoce como una prueba balanceada, las pruebas deben ser psicométricamente de mediana dificultad. Eso está en la teoría psicométrica de construcción de pruebas. Una prueba bien hecha debe tener una dificultad promedio mediana, ¿verdad? Mediana. Y debe encontrarse entre 50 a 75% ese promedio. Si ustedes se fijan, en esta prueba que yo di, se subió, ¿verdad? Era fácil, no era de mediana dificultad. Era una prueba fácil, pues el contenido no era muy complejo tampoco.
básicamente yo expliqué todos esos elementos de la prueba, di muchos ejercicios en el salón, los estudiantes tuvieron la oportunidad de practicar, así que la prueba resultó ser fácil para ellos, pero debería estar entre 50 y 75. Si está, ¿verdad? Sobre eso no hay ningún problema. El problema es que esté menos de 50%, porque entonces estaría en la parte difícil. Entonces, los valores fuera de estos límites requieren un análisis de las preguntas en términos de su facilidad o dificultad. Y eso lo da el índice de facilidad en Moodle. Los exámenes con múltiples intentos pues conducen a promedios más altos porque los estudiantes tienden a ejecutar mejor en las próximas administraciones. Así que eso lo tienen que tomar en cuenta, que posiblemente el examen resulte ser muy fácil o fácil porque fue administrado varias veces. ¿Okay? Así que en el caso, si le da mayor, es la primera vez que usted lo da, es solamente una oportunidad y los estudiantes sacaron mayor al 75%, pues siéntase satisfecho porque le está diciendo que usted explicó bien ese material y fue, ¿verdad? Fue bastante bien entendido. El problema sería si es menos de 50, porque entonces el examen se fue a la parte difícil. Sí, profesor Rodríguez, como sabemos que también Gloria está teniendo su dificultad, tenemos al profesor Otero con la mano levantada. Ok. Y que si quiere expresar su pregunta, por favor. Profesor. Sí, muchas gracias. Es que tal vez no sé si me estoy adelantando, es que nosotros utilizamos, ¿verdad?, las estadísticas bien fuerte en Carolina, en administración de empresas. Uh-huh. Y tuve una experiencia que quiero compartirla con ustedes en el sentido de que todos se aprovechen. Al tener que dar Moodle obligado, o sea, pues estaba en distanciamiento, al ponerle el examen, pues estoy completamente de acuerdo con el doctor Julio, que los estudiantes pues empezaron a, no sé, a aprovecharse o a copiarse, lo que fuera. Y lo que hicimos fue que aumentamos el banco de preguntas y Moodle tiene la habilidad de aleatoriamente escoger preguntas, así que cuando aumentamos el examen, que era de 50 preguntas, aumentamos el banco a 200 preguntas. Entonces obtuvimos pues, un resultado deseable en estadística, que ambos intentos daban básicamente la misma nota. Muy así bien. Que o sea que comparto eso con ustedes, ¿verdad? Porque sé que estamos en pandemia. Sí, y se ha discutido con Joel, con Joel se ha discutido esto también cuando él presenta la construcción de pruebas en Moodle, ¿verdad? Que le dice a los grupos que ellos pueden utilizar, porque yo menciono un poco que en el examen debe haber de todo, ¿verdad? Ítems fáciles, de mediana dificultad, difíciles, y entonces se pueden crear clústeres de preguntas dentro de esas tres niveles, fácil, mediana, difícil, para que salgan aleatoriamente. Así que esa es una buena técnica para controlar ese efecto, ¿verdad? Aleatorio de que se estén copiando. Que es un efecto aleatorio que incide lo vamos a ver, que incide en las estadísticas de Moodle. Así que es una buena idea, gracias por compartirlo. Entonces, la mediana de la calificación, en este caso, es que la mitad de los estudiantes tienen una calificación inferior a este valor. Que sí que ese puntaje divide la distribución en dos partes iguales. Bajo ese puntaje se encuentra el 50% de los estudiantes y sobre ese puntaje se encuentra el otro 50%. Eso es lo que hace la mediana en una distribución de datos. La desviación estándar es una medida de cuán dispersas están esas calificaciones alrededor de la media, es una medida de variabilidad. Aquí se pretende que se deben obtener valores entre 12 y 18%, entre 12 y 18%. Valores inferiores a 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas, quiere decir que se fueron hacia un lado, ya sea hacia el lado derecho, positivo o al negativo, dependiendo entonces de la kurtosis y de otras medidas estadísticas, ¿verdad? Así que en este caso se deben obtener valores entre 12 y 18. Déjenme ver cuál fue aquí la desviación estándar de esta prueba. En este caso fue 19, un poquito más alto, ¿verdad? Pues porque tuvimos puntuaciones bastante cerca de la parte, ¿verdad?, mayor,
En este caso, pues la mayor parte de las puntuaciones fueron buenas puntuaciones. Así que se pasó un poco, ¿verdad?, de lo requerido. Un poquito más, 1% más. Valores inferiores al 12%, pues no serían buenas. Así que consideren eso. Si es un poquito más... Doctor Julio, tenemos al participante George Otero levantando la mano, así que vamos a darle adelante, George. Sí, hay muchas preguntas, ¿verdad? Porque estamos tratando de desarrollarnos un poquito más. ¿Hay alguna medida estadística que nos diferencie, por ejemplo, si el profesor está dando una clase muy acertada, con muchos ejemplos, como usted mencionó, practica mucho y la puntuación del profesor sale más alta? O sea, porque si queremos diferenciar exámenes difíciles y fáciles, también tenemos que diferenciar el tipo de enseñanza que se está impartiendo y hay algo que nos deje saber eso. O sea, una misma prueba. Eso, bueno, porque esto es algo bien personal. Yo no creo que sea útil para comparar entre docentes. Así, yo no sé si esa es la intención de la pregunta. No es la intención. Lo que pasa es que para aumentar retención, tenemos que ver las áreas. Nosotros hemos, como usted había mencionado, dividido las preguntas por objetivos. O sea, por eso digo, no sé si me estoy viendo por la tangente. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay unos objetivos que son mucho más difíciles de compartir, etcétera, y otros objetivos. Y en ese sentido, arreglamos el examen, validamos las preguntas y obtuvimos mayor puntuación. O sea, entiendo lo que usted me está diciendo, es una preocupación. Nosotros nos reunimos todos los profesores, ¿verdad? Y ese era el problema al principio. Pero luego de haber hecho varias docenas de reuniones, notamos que las notas entre los profesores se mantenían dentro de los mismos parámetros. O sea, una diferencia de 3 o 4 puntos en promedio que nos indicaba que estábamos en buen lugar. Sí, o sea, fíjate. La pregunta mía es, ¿hay alguna medida o sencillamente es trial and error? O sea, es tratar y bueno, se pueden hacer estudios, porque tú estás hablando un poco aquí de la validez del ítem, ¿verdad? Que esté atado al objetivo. Cuando se construye, ¿no? Entiendo yo. Sí. Cuán acertado es ese ítem para medir ese objetivo, cuán adecuado es. Yo trabajé una investigación en química orgánica que atendía precisamente eso que tú estás preguntando, que es cómo yo sé qué ítems son, o sea, si realmente ese ítem está atado a ese objetivo, a esa competencia, y cuán bien ese ítem ayuda a predecir la puntuación del estudiante en el examen. Hicimos un estudio de regresión múltiple asociando los ítems a los distintos objetivos que tenía el examen final en química orgánica y ver cuáles eran los ítems que mejor predecían esa nota final. Entiendo que a esos que te refieres, sí, ahí tendrías que hacer una investigación. O sea, habría que hacer una investigación. Yo te puedo proveer el artículo. Gracias, muchas gracias. El artículo fue publicado en el Journal of Chemical Education fue en el 2020, así que, ¿verdad? Tiene solamente un año y entiendo que es un buen artículo para estimular investigaciones con relación a eso que tú planteas. Una nota aclaratoria. Nuestros exámenes son departamentales, ¿verdad? Perdón, estadísticamente eso es bien importante, pero se me olvidó mencionarle. O sea, todos los profesores dan el mismo examen, el mismo día, a la misma hora. Ok, pues esa sería una buena alternativa para tú hacer una investigación con esos resultados de las pruebas. Y yo te puedo compartir ese ejercicio, ese artículo, y te invitaría a que en diciembre 6 vengas al taller de Moodle, de Intellectual Statistics. ¿Ok? Bueno, excelente invitación, muchas gracias. Bien, entonces el sesgo en este caso es una medida de cuán asimétrica es esa distribución con relación a un punto central, ¿verdad?
Si es 0, esa asimetría implica una distribución perfectamente simétrica. Valores positivos implican que hay una cola a la derecha y valores negativos implican que hay una cola a la izquierda. Quiere decir que valores positivos podrían implicar que una cola a la derecha es que hubo estudiantes que salieron muy bien, pero la mayoría no salió bien. Y una cola a la izquierda podría implicar un estudiante que salió mal, ¿verdad?, en ese examen, pero la mayoría salió bien. Así que sería más o menos este tipo de curva, ¿verdad? La curva, es una curva de asimetría negativa, que sí que aquí puede haber estudiantes que salieron bien mal en el examen, pero la mayoría salió bien, ¿verdad? Por eso tiene una simetría negativa. En este caso, una simetría positiva implica un estudiante que sale muy bien y la mayoría no salió tan bien. En este caso, por ejemplo, es importante el sesgo porque si es un curso de aprobado o no aprobado, el curso es aprobado o no aprobado, pues muchos estudiantes no van a aprobar el curso, ¿ves? En este caso, con una curva de asimetría positiva, no porque estarían no llegarían al umbral de pase y serían bien pocos los que pasarían. Básicamente, esta debería ser la curva para un curso, ¿verdad?, aprobado o no aprobado. Y eso hay que considerarlo cuando se esté dando una prueba, ¿ok? El sesgo. Y aquí dice, intente obtener un valor de sesgo de -1. Si fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación, que sería este caso que está aquí, ¿verdad? El de la izquierda. Entre los estudiantes a los que les va mejor que al promedio. Similarmente, valores positivos muy grandes, mayores a 1, pueden indicar falta de discriminación cerca de la calificación umbral, que sería este caso, ¿ves? Si es demasiado grande el sesgo, pues entonces, si usted tiene un curso de aprobado o no aprobado, la mayor parte de los estudiantes no va a aprobar el curso, si ese fuera, ¿verdad?, la utilidad de ese examen. Así que, por eso les digo, no es dar un examen y los puntos y ya. Uno tiene que empezar a hacer análisis de cuáles son las consecuencias que tiene una puntuación en ese examen. Más importante aún, de que toda medida en el área de educación es una aproximación a la realidad. Nosotros no medimos de manera absoluta el aprovechamiento de los estudiantes. Es un estimado que tiene un componente de error en él, ¿verdad? Es una fórmula que tiene un componente de error. Así que ese componente de error hay que minimizarlo, ¿verdad? Por eso es que el error estándar de medición también es importante que se considere, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Porque no es simplemente la puntuación, o sea, nosotros nos pensamos, esa es la puntuación y le damos la nota y ya, no. ¿Qué me dice este examen? ¿Cómo yo puedo analizar esto, ¿verdad?, en beneficio tanto del estudiante como del docente, de mejorar sus prácticas didácticas y mejorar sus prácticas de generación de pruebas? Porque la información que me presenta aquí es útil para yo analizar la prueba. ¿Okay? Así que ese sesgo es importante que se analice. No, porque las personas por lo general no ven el sesgo, no analizan esto. La kurtosis. Esta medida determina el grado de concentración que presentan esos puntajes alrededor de la media. ¿Okay? En este caso, si, por ejemplo, el coeficiente de kurtosis, podemos identificar si existe una gran concentración de valores cerca de la media, sería una distribución leptocúrtica que tiende a ser bien, ¿verdad?, puntiaguda. Si es una concentración normal, sería mesocúltica, y si es una baja concentración, o sea, están bien dispersos porque la desviación estándar es bien grande, pues entonces tengo una distribución platicúrtica. En ese valor de kurtosis se trata de obtener un valor entre 0 y 1, o sea, debería ser lo ideal. Un valor mayor a 1 puede indicar que el examen no está discriminando bien entre los estudiantes de alta habilidad y aquellos que son promedio. Y eso podría estar siendo, ¿verdad?, explicado por, si no está discriminando bien entre esos estudiantes de alta habilidad, quiere decir que podría haber personas que conozcan la información previamente, ¿verdad?, o que estén adquiriendo la información de alguna manera. Así que todas estas estadísticas apuntan a información útil para uno poder estar viendo la prueba en su totalidad. Este coeficiente de consistencia interna es sumamente importante porque me dice, me habla de si la prueba realmente está midiendo un constructo homogéneo, ¿verdad?
que sería la confiabilidad de la prueba. Es una medida de confiabilidad. ¿Cuán confiable es mi prueba? En este tipo de pruebas es bien difícil obtener consistencias internas mayores a 0.90 o 90%, pero consideramos adecuado cualquier valor sobre 75%. Si es inferior, no es muy confiable el examen y debería revisarse, porque está ¿verdad?, indicando que las preguntas no son buenas para discriminar entre diferentes niveles de habilidad. Y cuando hablamos de niveles de habilidad, estamos hablando, usualmente en psicometría se trabaja con el 27% de las puntuaciones más altas y el 27% de las puntuaciones más bajas. Al 27% de las puntuaciones más altas se le llama el grupo de alta habilidad y el 27% de las puntuaciones más bajas el grupo de baja habilidad. Quiere decir que casi siempre lo que se está comparando es entre esos dos grupos, cuán bien discrimina ese ítem entre esos grupos. Quiere decir que los estudiantes de alta habilidad tienen mayor probabilidad de tener ese ítem bien versus los de baja habilidad. Y en la medida en que eso se dé, pues el ítem discrimina, ¿verdad? Y aporta entonces a la confiabilidad del ítem. Quiere decir que si usted tiene un examen que tiene una confiabilidad bajita, pues puede ser que no discrimine ninguno de los ítems, ¿ok? Entonces, estas diferencias están posiblemente asociadas al azar. Puede indicar que las preguntas estén evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas y que el examen no es muy homogéneo midiendo ese constructo, ¿verdad? O que los estudiantes tienden a adivinar también. O, bueno, pues en el último caso, ¿verdad?, que se estén copiando, que estén obteniendo una información de alguna fuente. Y eso, pues, son, ¿verdad?, aspectos aleatorios que muchas veces no tenemos control. Como dice el profesor, una manera de controlar esto es que tengamos ítems de un banco de ítems que salgan de manera aleatoria y que los estudiantes estén recibiendo ítems diferentes. Esto tiene un problema y es que si los ítems que se construyen no han sido evaluados en términos de su nivel discriminativo ni su nivel de facilidad, pues entonces a un estudiante podría llegarle un ítem difícil mientras que al otro le llega uno fácil dentro de ese clúster, ¿verdad? Porque es el mismo contenido y entonces pues estaríamos perjudicando al estudiante que le llegó el ítem más difícil versus al que le llegó más fácil. Así que una manera de uno poder manejar esto es asegurarse de que en ese clúster de ítems estén los fáciles y que tengan unos niveles de facilidad parecidos en el del medio, que tengan unos niveles de dificultad o facilidad parecidos y los difíciles igual, porque si los mezclamos, pues entonces no estamos aportando a las estadísticas ni estamos siendo justos con los estudiantes, ¿verdad? Así que son consideraciones que no son fáciles de determinar, pero que por eso es que entonces requieren que se estudie con profundidad esta información. La tasa de error, en este caso, estima el porcentaje de la desviación estándar, que es una medida de variabilidad que se debe a efectos aleatorios. Efectos aleatorios, como les digo, puede ser que se adivine o que los estudiantes se estén copiando, en lugar de diferencias genuinas entre la habilidad de los estudiantes. Valores de tasa de error superiores al 50% no pueden considerarse satisfactorias. Implican que menos de la mitad de la reacción estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son aleatorios. O sea, que si usted tiene una tasa de error superior al 50%, podría estar indicando ahí que los estudiantes se pueden estar, ¿verdad?, adivinando o copiando, ¿ok? Haciendo una inferencia bien real a lo que ocurre en el tipo de examen que se da en línea. En este caso, si ustedes se fijan, a medida que baja la consistencia interna, aumenta la tasa de error. Por eso es que no debe, ¿verdad?, ninguno debe ser mayor al 50. O sea, si la tasa de error pasa de aquí, pues fíjense que esto se considera todavía una buena confiabilidad. Pero hay un 50% ahora mismo de tasa de error, que quiere decir que esa tasa de error se puede deber a adivinanza o a que se estén copiando y no realmente asociado a la habilidad del estudiante, al conocimiento del estudiante. Y entonces hay que ajustar el examen para que primero la confiabilidad aumente. Recuerden que no se puede tener confiabilidades muy altas en este tipo de examen. Es bien difícil conseguirla. Si usted la consigue, pues está disminuyendo la tasa de error y eso es bueno.
¿ok? El Doctor error Julio. Sí. Disculpe, tenemos aquí al profesor Jos Otero que quiere preguntar algo. Claro. Puede activar el micrófono. Sí, es que nosotros utilizamos un remedio y quería consultar con usted. ¿Cómo diríamos? En términos estadísticos es medio Pedro Picapiedra, ¿verdad? Porque no sé si tiene algún tipo de validez, pero nosotros cuando validamos los exámenes, toda pregunta que esté por debajo de la adivinanza, nosotros las acotejamos. O sea, si son 4 alternativas, si está bajo el 25%, la acotejamos. Si son 5 alternativas, está bajo el éxito bajo el 20%, la acotejamos. No sé si eso tenga algún tipo de, ¿verdad? Sí. Pero la están utilizando también la información de Moodle que te detecta el ítem. Sí, se detecta. Nosotros utilizamos, no quería, que no quiero, este es mi campo, o sea, nosotros utilizamos primero Remark. Ok. Y entonces de ahí pasamos a Moodle y la información que usted me está dando es bien valiosa porque Remark da todas estas indicaciones en un formato más amigable, pero ahora mismo ni siquiera la tenemos. Yo no reconocía la relación que tenían las estadísticas de Moodle con esto, pero ya la podemos establecer. Nosotros lo que hacemos es eso, corremos Moodle, que de hecho es lo mismo que Remark, y entonces cuando la pregunta es bien difícil, o sea, cuando la pregunta es de baja asertividad, ¿verdad? Que está debajo de la adivinanza, pues no quiere decir que eliminemos la pregunta. O sea, claro. lo que quiere decir es que la vamos a observar. Sí. Claro. No tenemos otro problema también con el curso, ¿verdad?, de administración de empresas. No sé si otros departamentos tienen ese mismo problema, que nuestros libros de texto son en inglés. Y entonces, pues, hay otro tipo de dificultad, que es el lenguaje, y se detecta también utilizando estos parámetros. Claro. Sí, eso es cierto. Voy a mencionar otros elementos para ver si entonces podemos asociar esa información con lo que usted trae. En este caso, el error estándar de medición ¿verdad? Se esperaría, tiene unos parámetros adecuados y se esperaría que fuera mínimo, porque ese error estándar es el que está produciendo el error de la medición. O sea, toda medición está expresada como el valor real, ¿verdad? El valor observado es la puntuación que tiene el estudiante. Pues esa puntuación en una fórmula psicométrica va a ser igual al valor real, la puntuación real del estudiante más un componente de error. Ese componente de error, mientras más mínimo sea, pues mejor. Entonces estamos diciendo que la observada es parecida al real, ¿verdad? Porque el real no lo sabemos, lo que vemos es la puntuación que obtiene el estudiante, pero ese error puede venir es un error aleatorio, puede venir tanto de por ejemplo, características particulares del estudiante, como por ejemplo ansiedad hacia las pruebas, que no se preparó bien para la prueba, todo lo que es concerniente al estudiante, que fue enfermo al examen. Y otra puede ser que se copió, ¿verdad? En el caso de que se copió, pues va a aumentar el valor observado. En el caso de un estudiante que vaya enfermo un examen y le afecte su nivel anímico, su estado anímico, pues va a ir en contra del estudiante, así que le quita a ese valor observado, ¿verdad? Así que son unos efectos aleatorios que nosotros no podemos controlar. Pero si el error estándar es muy alto, pues puede ser que sea producto de la prueba, de que la prueba tenga algún defecto de construcción, de diseño. Y entonces nosotros podemos atenderlo, ¿verdad? Y aquí es que viene esa puntuación, ¿verdad? Que el valor observado es el real más el valor, ¿verdad? Del componente de error que tiene la prueba. En la medida en que yo reduzca ese componente de error, ese valor observado va a ser igual o parecido al valor real. Y eso, pues, por eso es que hay que analizar ese error estándar de medición de la prueba. Se supone que ese error estándar se encuentre entre 5 a 6%. Entre 5 a 6%. Si el error estándar excede el 8%,
es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados, en el sentido que las calificaciones otorgadas no indican con exactitud sus habilidades. El problema es que como yo no sé de dónde proviene el error, ¿verdad? Si es por diseño de la prueba o si es por algún efecto aleatorio del estudiante, pues uno tiene que analizar entonces el examen, porque si el examen le señala a ustedes muchos problemas en ítems, pues lo que hace la mayor parte de las compañías que dan exámenes, por ejemplo, el College Board, cuando da una prueba, sobre todo reválidas, el error estándar de la prueba se lo adjudica a favor al estudiante. O sea, si, por ejemplo, en las PCMAS, que es la prueba que yo trabajo, la reválida de maestros, el error estándar casi siempre está en el 6%. Esos 6 puntos, el College Board se los otorga al estudiante. Quiere decir que si un estudiante saca 84 en el examen, College Board le da 90, porque le suma el error estándar. ¿Ves? Y eso lo puede hacer una persona también en el salón, o sea, adjudicarle el error estándar al estudiante si excediera, ¿verdad?, ese 6%. Esa podría ser una consideración. Adjudicarle la puntuación al estudiante, a favor del estudiante. Esas son consideraciones, no son, ¿verdad?, órdenes ejecutivas que yo le digo, simplemente son posibilidades que tiene el docente. En algunos casos, en mis exámenes, cuando yo he tenido ese problema, le doy al estudiante la puntuación, le añado la puntuación como parte de su puntuación final. Entonces, las estadísticas de preguntas, allí estábamos hablando, ¿verdad?, del examen global. Aquí estamos hablando de cada pregunta. Nos dice el índice de facilidad o dificultad, la desviación estándar del ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. Aquí lo más importante es el índice de facilidad y el índice de discriminación y la eficiencia. Sería lo más, ¿verdad?, lo más revelador. En el caso del índice de facilidad, aquí están las interpretaciones que da Moodle. Si tiene un índice de facilidad entre 95 y 100, pues el ítem es extremadamente fácil. Entre 90 y 94 es muy fácil. Y así, ¿verdad?, sucesivamente. Fíjense que entre, por ejemplo, 21 y 34 es moderadamente difícil. Y ya menos de 20 es difícil. En la prueba debe haber ítems de todo, ¿verdad? Debe haber difíciles, debe haber moderadamente difícil, pero la mayoría debe estar entre 35 y 65, ¿verdad? Que es lo ideal. La mayoría de los ítems debe estar entre 35 y 65%. Y debe haber de todo para que el examen sea moderadamente, ¿verdad?, sea una dificultad moderada. Eso es lo que se espera psicométricamente. En este examen que yo di, ¿verdad?, fíjense que aquí este ítem resultó ser demasiado fácil. Bueno, este fue bien fácil, pero este discriminó bien. Quiere decir que este ítem fue fácil, tuvo muy buena discriminación, porque posiblemente los estudiantes que lo sacaron bien fueron los de alta habilidad y los de baja habilidad no. Por lo tanto, discriminó bien. Tuvo muy buena discriminación, ¿verdad?, aunque tuvo una facilidad bastante alta. Y eso pues lo determina, ¿verdad? Se determina como que fue un buen ítem. En este que está aquí, que uno podría decir, mira, este ítem fue fácil, pero no discriminó. Bueno, posiblemente no discriminó porque la mayor parte de los estudiantes, tanto los de alta habilidad como los de baja habilidad, lo sacaron bien. De hecho, como fue un ítem que realmente tuvo una discriminación negativa, los del grupo de menor habilidad lo sacaron mejor que los de alta habilidad. Por eso no discriminó, ¿verdad? Y fue el ítem que en la gráfica no aparecía ¿verdad? No aparecía la barra, ¿ok? Así que estos son ítems que hay que uno fijar y nos vamos a ver más ahorita, ¿verdad? La desviación estándar es una medida de la dispersión de calificaciones respecto a la media. Y
pues me dice cuánto discrimina la pregunta. Si el índice de facilidad fuera muy alto, fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior a 33, por lo general, indica que es insatisfactorio el ítem. Menor a 33. En este caso, si ustedes se fijan, aquí tengo uno que es menor a 33, pero el ítem discriminó bien, ¿verdad? Así que no tuve problemas con él. Este otro, pues, fue menor a 33 y no discriminó bien, ¿ves? O sea que aquí puede haber problemas. En este, fue menor a 33, fue como un 32 y discriminó bien, no tengo problema. Así que uno tiene que, cuando estás analizando la prueba, tiene que ver diferentes estadísticas para ir viendo la naturaleza del examen y entonces poder hacer cambios. Y después voy a mencionarles y les voy a llevar a los ítems específicos para que vean cuáles fueron los errores que yo detecté. La calificación aleatoria estimada es el promedio de la calificación que esperaría que los estudiantes obtuvieran adivinando, ¿verdad? Que como les dije, en este caso, pues era 20% porque tenía 5 opciones. Así que la probabilidad de adivinar es 20%. Y eso, pues, lógicamente se da así porque si fuera de 4 era 25. ¿Verdad? 25%. Si fuera un ítem de 3, sería 33.33. Si es un ítem de cierto falso, pues sería 50%, ¿verdad? Porque el estudiante tiene entonces un 50% a adivinar. Y lógicamente, ¿verdad? Pues no es muy adecuado porque la capacidad de adivinar es bien alta. Mientras más ítems tenga el examen, mayor es la probabilidad de adivinar. Así que ahí tenemos que considerarla si lo vamos a utilizar o no. La calificación aleatoria estimada, fíjense que es el promedio de calificación. Como les dije, si los estudiantes adivinan, si es más del 40%, pues no es bueno. Y eso ocurre con preguntas de cierto falso, que lógicamente va a ser más de es el 50%. Así que, pues, cuán bueno sería un examen de cierto falso, pues usted lo pondere, porque si usted da un examen de 100 ejercicios de cierto falso, mientras más ejercicios, más probabilidad tiene de adivinar. Así que considere ¿verdad? Que no va a tener muy buenas estadísticas con exámenes de cierto falso. Bueno, aquí habíamos hablado de la ponderación deseada, es el peso de la pregunta como porcentaje del puntaje general, que depende, ¿verdad?, de cuál fue la puntuación que usted le dio a la pregunta, y si esa pregunta aporta lo mismo en el examen general, pues va a ser, ¿verdad?, la división entre el peso de la pregunta entre la puntuación total, multiplicado por 100. El índice de discriminación me dice cuán efectiva es esa pregunta para poder discernir entre los estudiantes más capaces de los menos capaces, los de alta habilidad y los de menos habilidad. Es un índice que me dice cómo se manejó ese ítem por esos grupos. Y yo esperaría que los estudiantes con mayor habilidad tengan más probabilidad de tenerlo bien que los de baja habilidad. Así que se interpreta de esta manera. Cualquier discriminación mayor de 0.30 es buena. Cualquier discriminación mayor de 0.30 o 30% es buena. Si es menor de 30, pues ya estamos hablando de que no discrimina bien, ¿verdad? Y si es un negativo, pues lógicamente la pregunta se invalida porque estaríamos hablando de una pregunta que fue contestada mejor por los estudiantes de baja habilidad. Bueno, esto podría ser que que era una pregunta bien difícil y los estudiantes de baja habilidad se copiaron, ¿verdad? O adivinaron. Descubrir cuál fue el factor es bien difícil, pero podríamos estar argumentando eso, ¿verdad? Así que debería ser mayor de 0.30 el índice de discriminación en esa tabla. La eficiencia de discriminación, aquí lo que se trata de estimar es qué tan bueno es el índice de discriminación con relación a la dificultad. Compara ese índice de discriminación con la dificultad de la pregunta. En este caso, recuerden que es el índice de facilidad. Por eso es que están uno al lado de la otra, ¿verdad? En las barras.
un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, debido a que a la mayoría de ellos obtendrán el mismo puntaje. Si el ítem es demasiado fácil, pues lógicamente tanto los de alta habilidad como los de baja habilidad lo van a tener bien y lógicamente no va a discriminar mucho, ¿verdad? Si el estudiante es muy difícil, el ítem es muy difícil, pues posiblemente tampoco discrimine porque ni los estudiantes de alta habilidad lo van a poder sacar, ¿verdad? Bien, o obtener bien. Así que consideren eso, que pueden tener un ítem que es muy difícil con poca discriminación o un ítem que es muy fácil con poca discriminación. Pero en todo examen debe haber ítems fáciles y ítems difíciles. Así que la decisión de retenerlo depende en el docente, ¿verdad? Y cuál es la intención. Porque a lo mejor un ítem que es difícil me da una información a mí. Pues si los estudiantes de alta habilidad no lo supieron hacer, pues posiblemente el ítem tenga algún problema de diseño o sea un contenido que necesita mejor explicación, ¿verdad? Profundizar más. Así que también le dan a una información. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté en el rango de 30 a 70, ¿verdad? O sea, que esté por aquí, ¿verdad? Por aquí. Por eso le dije, ¿verdad? Que la discriminación sea adecuada. A pesar de que no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. Entonces, la eficiencia, perdón, era la facilidad. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%. Pero deberían de poder obtenerse valores superiores a 50. Así que en esa eficiencia discriminativa debería ser mayor a 50. ¿Okay? Para que tenga muy buena discriminación. Valores inferiores a ese 50% en esa eficiencia de discriminación indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre los estudiantes de alta y baja habilidad. ¿Okay? Así que en este caso la eficiencia discriminatoria debería estar, bueno, lo ideal sería 50% o superior, ¿verdad? Pero tienen adecuada discriminación aquellos que están entre mayores de 30, o sea que mayores de 30% es adecuado, ya menos de 30 no, ¿verdad? No discrimina bien. Y entonces hay que atenderlo. Hay que ir. Aquí en este caso, si ustedes se fijan, menores de 30 está este que es negativo, este que está aquí, y fueron los ítems que se identificaron en la información gráfica de la prueba, que los vamos a ver ya mismo. Así que yo aquí tengo unos ítems que tengo que explorar cuál fue el problema que tuvieron. Voy entonces ahora a pasar a los ejercicios específicamente para que vean aquí, ¿verdad? En este caso, el ejercicio 7 pues tuvo una eficiencia discriminativa negativa. Esto quiere decir que los estudiantes de baja habilidad lo tuvieron mejor en proporción que los de alta habilidad, aunque fue un ítem fácil, ¿verdad? Básicamente el índice, ¿verdad? No fue tanto, pero fue negativo, ¿verdad? Fue negativo. Voy a ver el ítem. Entiendo que aquí es que aparece el ítem. Déjenme ver el mismo. Este fue un ítem fácil. Decía, el proceso de evaluación que trata de obtener información para atender problemas de aprendizaje se conoce como... Bueno, lo que pasa es que en este caso, que trate de obtener problemas de aprendizaje, muchos estudiantes se confundieron. La contestación de esta pregunta es diagnóstica. Y entonces muchos estudiantes lo confundieron con ubicación. Porque como a los estudiantes de educación especial, cuando tienen problemas de aprendizaje, los ubican en grupos, pues la contestaron ubicación, cuando la contestación es diagnóstico. Es la evaluación diagnóstica. Confundieron estos dos conceptos, porque cuando yo vi la respuesta me di cuenta que estudiantes de alta habilidad escogieron ubicación, cuando realmente es diagnóstica la respuesta. La pregunta no tiene ningún problema, es un problema conceptual. La pregunta está bien redactada,
son todos, por ejemplo, esto de evaluación holística no existe, aunque realmente es un concepto que se usa para la rúbrica, pero todas las demás están relacionadas con evaluación, excepto holística, que está relacionada con, rúbrica holística. Evaluar al estudiante holística, ellos podrían pensar que hay una evaluación holística, ¿verdad? Global, cuando realmente no existe el concepto de evaluación. Y aquí el problema fue, ¿verdad?, que confundieron y seleccionaron ubicación. La pregunta no fue eliminada porque la pregunta está bien formulada, es parte del contenido y no había ningún problema con ella. En esta otra, que es la 10, que también la señala como una pregunta con algún tipo de dificultad. Bueno, esta era el propósito principal de la hoja de cotejo como técnica de assessment es básicamente es una pregunta, si ustedes se fijan, que fue fácil, casi el 90% la tuvo bien, pero dice aquí que la discriminación es bajita. Bueno, ¿saben por qué la discriminación es bajita? Porque la mayoría de los estudiantes la obtuvo bien. O sea, y por eso no discriminó. Tanto los de alta habilidad como los de baja habilidad la tuvieron bien, porque es una pregunta sencilla, ¿verdad? Que es básicamente, es esta. La hoja de cotejo como técnica de assessment se utiliza para recoger información sobre la presencia o ausencia de comportamientos que describan destrezas que sean objeto de observación. Es una técnica que se utiliza para uno recoger información de si el sujeto domina o no domina, ¿verdad? Comprende o no comprende, lo hace bien o no lo hace bien. O sea, por eso se llama hoja de cotejo y se utiliza para observar, ¿verdad? Usualmente para observar. Para observar. En proceso, en un laboratorio usted puede utilizar una lista de cotejo cuando los estudiantes están practicando algún deporte para saber si el estudiante domina unas técnicas o no domina, etcétera. Es la mejor técnica para recoger información de manera rápida y tiene que ver con destreza. ¿Ok? Así que fue un ítem que realmente todo el mundo pudo contestar bien porque y por eso no discriminó. O sea que no es tampoco que el ítem tenga algún problema de diseño. Es un ítem pues que los estudiantes conocen. Este otro, lógicamente, no discriminó porque si ustedes se fijan, es uno de los ítems en que mejor salieron los estudiantes. O sea, el 95% lo pudo contestar bien. Quiere decir que al tener un 95% de facilidad, hizo que tuviera poca discriminación porque todo el mundo, tanto del grupo alto como el grupo bajo, de alta habilidad como de baja habilidad, lo sacaron bien, ¿verdad? Y eso pues está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Voy al ítem, a ver si es la construcción, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con aspectos éticos en la evaluación. Se discutió bastante en la clase. Cuando una maestra brinda igualdad de oportunidades y condiciones para los estudiantes durante el proceso evaluativo, está aplicando el principio ético de, pues lógicamente, justicia, ¿verdad? Igualdad de oportunidades para los estudiantes. Está aplicando dentro de los principios éticos, pues justicia, ¿verdad? Bueno, pues es que se desprende, ¿verdad? De la premisa que esa es la respuesta. Y yo lo que quería saber si los estudiantes conocen los principios éticos. Hubo varias preguntas de principios éticos y evidentemente pues sí lo conocen y eso es importante. Así que fíjense que aquí en este caso estas tres preguntas se revisaron, se trató de ver cuál fue la dificultad de la pregunta, si había algún problema en la redacción de la misma y entendí que no había, y entonces pues le busqué explicaciones, ¿verdad? Que fue fácil la pregunta, porque fíjense que aquí en este caso, esta fue la que tuvo negativo, por eso no aparece aquí el índice de facilidad, pero el índice, la eficiencia discriminativa no aparece. ¿Ves? Y entonces esta que está aquí, que fueron bajitas, fueron las que me detectó, ¿verdad? Como que tuvo bien bajita, y es porque la facilidad fue alta. Así que fíjense que aquí la eficiencia discriminativa superó a esta, pero aquí en esta pregunta lo que ocurrió fue que sí, los estudiantes del nivel bajo
no la tuvieron tan bien la pregunta como los de nivel alto. Por eso fue que fue bien este ítem. Y este ítem fue contestado mayormente por los de alta habilidad, y los de baja habilidad no lo contestaron bien, aunque tuvo, ¿verdad?, facilidad alta. Y la eficiencia discriminativa fue bastante buena. Así que, en esencia, como me dio aquí que el coeficiente de consistencia interna fue 84, pues consideré que era un examen que era confiable, que no tenía que añadirle el error estándar a los estudiantes. O sea, no tenía que añadirle, ¿verdad? Este sería el error estándar, que sería añadirle 7 puntos a la puntuación del estudiante. En este caso no lo tenía que hacer porque entendía que la prueba no lo ameritaba, ¿verdad? Los estudiantes salieron muy bien en el examen. Eso básicamente sería la presentación de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran discutir, yo les voy a estar enviando, se le va a estar enviando, entiendo yo, no sé, le pregunto a la persona del SEA si ustedes le envían a los participantes la presentación o si... Sí, nosotros les enviamos la presentación y también, cuando el video esté editado, el enlace para que puedan verlo en el canal de YouTube. Muy bien, porque entonces yo les haría llegar al SEA la presentación, y entonces ustedes entonces se comunican conmigo en caso de que necesiten alguna información. Yo voy a escribir aquí el correo electrónico para que compartirlo, por si acaso el compañero de Carolina era. Sí, de Carolina. Le interesa que yo le envíe la investigación de química, pues yo se la puedo enviar. Le voy a incluir mi email aquí. Sí, pero entonces me puede enviar un email para yo ahí enviarle, sí, enviarle la presentación, el artículo que fue publicado. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, estoy en la mejor disposición de contestarla. Si no, Luis Joel, que me puede asistir porque él es más experto que yo en esto de Moodle, ¿verdad? ¿Alguna sugerencia? Yo puedo ayudar quizás a llegar a Moodle a las estadísticas, pero aquí realmente yo me quito el sombrero ante su señoría. No, pero tú sabes que tú eres experto también en esto. Vamos a cualquier cosa aquí todavía. Pero nada, como le... Ajá. Tiene una preguntita sobre, que usted mencionó diciembre, creo que fue el 6. El 6 de diciembre, eso es un lunes. Sí. Yo tengo un taller del SEA que es sobre el uso de Intellectus Statistics, una herramienta muy buena para hacer análisis estadístico. No voy a adelantar mucho, ¿verdad? Pero es uno de los mejores programados que se han desarrollado los últimos 20 años, a nivel de que recibió un premio de la Asociación de Universidades de Estados Unidos como la mejor innovación tecnológica en estadística de los últimos 20 años. Así que, y está disponible en cierta medida, ¿verdad?, para docentes y en algunas instituciones, por ejemplo, ciencias médicas lo utilizan. Yo he dado talleres en ciencias médicas y a partir de esos talleres, en muchos de los programas decidieron adoptar el programado. Y yo creo que es un buen recurso para hacer investigación, y fue uno de los recursos que yo utilicé para la investigación con ciencias naturales con el Departamento de Química Orgánica. El programa de Química Orgánica hace muchos análisis estadísticos de sus pruebas, y ya hemos hecho 3 investigaciones que han sido publicadas con relación al avalúo de los estudiantes. Y yo entiendo que fue George Otero el que preguntó, ¿verdad? Sí, estoy aquí, estoy buscando aquí en el centro la fecha, pero solamente me aparece noviembre. Creo que... es con el centro, ¿no?
yo entiendo que es con el Centro de Sí. Académica, sí. Sí, está programado para el 6 de diciembre de 10 a 12. A 12, sí. Ah, excelente. Sí, es que no lo veo aquí en un momentito. Tengo que buscar el calendario. Porque entiendo que lo que tú presentaste y la manera en que tú pues, te comunicaste en esa pregunta que hiciste, entendí que estabas hablando del aspecto de validez de la prueba, pero también analizar los ítems en términos de los objetivos del curso. Y eso fue lo que hicimos en ese artículo, trabajar con cuáles eran los mejores predictores dentro de los objetivos. ¿Qué objetivos predicen mejor el éxito del estudiante en un examen final de química orgánica y cuán difíciles eran los ítems? Analizamos todos los ítems, ¿verdad? Para ver qué objetivos eran los más difíciles, de tal manera que ellos, a la luz de esa información, pudieran atender en sus cursos esos contenidos y mejorar las prácticas didácticas de los profesores, de tal manera que los estudiantes comenzaran a obtener mejores notas, ¿verdad? Y eso ha ocurrido, o sea, sí han disminuido las W y las F en el curso de orgánica. La retención ha sido mejor porque ellos, a la luz de los hallazgos, han hecho pues cambios significativos en el currículo y en la manera en que trabajan la evaluación del estudiante. Así que es un issue de avalúo, ¿verdad? Del programa. Va a ser muy útil. Así que si a alguno de ustedes les interesa, yo les puedo compartir el artículo también. Me envía un correo electrónico y con gusto le comparto el artículo que fue publicado en el Journal of Chemical Education. Pues sí, no sé si no hay más preguntas, pues con esto culminaría el taller de hoy. Me resta, ¿verdad?, agradecerle su participación hoy en la actividad y que tengan, desearles, ¿verdad?, unos días festivos en familia, que disfruten en familia estos días. Gracias, doctor Rodríguez, por esta excelente presentación, como siempre. Desearles también a todos los participantes un feliz fin de semana largo, un feliz día de Acción de Gracias. Y también agradecerle al doctor Luis Donato por acompañarnos en este webinar y apoyarnos también en todas las actividades. Así que van a recibir en breve la evaluación de la actividad. Les pedimos que por favor saquen unos minutitos para responder esta evaluación, que es muy importante para nosotros. Y también van a tener disponible en la plataforma del CEA el certificado de participación de esta actividad. Ok. Creo que no hay preguntas en el chat, están respondiendo, están muy agradecidos por el webinar, gracias por su apoyo. Y nada, pues entonces que tengan un feliz fin de semana.